Mis amados, vamos ahora a la clase bíblica y quiero invitarles a abrir sus Biblias en Primera de Timoteo capítulo 3. Esa es la clase que vamos a tener en esta mañana y dice así la palabra de Dios. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Miramos pues que si alguno anhela obispado, buena obra desea, porque va a ayudar a dirigir la iglesia, a pastorearla, a cuidarla. Entonces está deseando una buena obra, la cual va a servir para el servicio de los santos. Pero luego viene una serie de requisitos que debe llenar aquellas personas que quieren ministrar como obispos, pastores o ancianos, ya que esos son sinónimos de un mismo oficio. Pero dice así la palabra de Dios. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Es necesario que sea irreprensible. Quiere decir que no lo estén reprendiendo, que no le estén llamando la atención por todo, sino que sea una persona madura, una persona responsable de sí mismo y que actúa bien en el camino del Señor, irreprensible. También dice que debe ser marido de una sola mujer, es decir, un hombre que sea casado, que tenga su vida ordenada. Debe de ser sobrio. La palabra sobrio quiere decir una persona que se controla a sí mismo, que no se deja dominar de nada. Como dijo el apóstol Pablo, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar de nada. Debe de ser prudente. La prudencia es bien importante para la persona que quiere ministrar en la iglesia. ¿Qué sería de una persona imprudente con su lengua, contando los problemas, las confidencias que le hacen los hermanos? Entonces causaría grandes dificultades y problemas entre la membresía. Entonces debe de ser una persona prudente, como dijo el Señor, ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Decoroso. Una persona decorosa es una persona intachable, una persona honesta, una persona que cumple sus compromisos, que paga sus deudas. Entonces debe ser una persona honesta en todo aspecto. Hospedador. Debe ser una persona que abra su casa para hospedar a los hermanos, para recibirlos bien, para darles la bienvenida. También debe ser una persona apto para enseñar, que debe de, como dice 2 Timoteo 2:15, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Debe ser apto para enseñar, para conducir a los hermanos, a la iglesia, al crecimiento espiritual. También para rescatar a los hermanos que se van, ¿verdad? Para rescatarlos con sabia enseñanza. Entonces debe ser una persona que tenga conocimiento y que sepa trazar bien la palabra de verdad. Versículo 3. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro, no dado al vino. Debe ser una persona, como se dijo anteriormente, sobria, que no lo controle las bebidas embriagantes, que sea completamente dueño de sí mismo y no, ¿verdad?, que se deje dominar por estas cosas. No pendenciero, una persona que no es amigo de peleas, que tiene un carácter apacible, ¿verdad?, lleno de paz, ¿verdad? Y que se aparta de de todo pleito, de toda discusión vana. Entonces, no codicioso de ganancias deshonestas. Es una persona
que se gana el dinero con el sudor de su frente, no en juegos de azar, no en juegos de apuestas de caballos, apuestas de gallos, ¿verdad? Jugando dado y yendo a los casinos, le gustan las maquinitas. No debe ser una persona que no practica nada de esas cosas, ¿verdad? Dice, no codicioso de ganancias deshonestas. Debe ser una persona recta, cabal en todas estas cosas, sino amable. Debe ser de carácter afable, afable, amoroso, tierno, apacible, lo mismo, lleno de paz. Dice, seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No avaro, no una persona que solamente está acumulando para sí mismo, sino que es generoso, que es desprendido para ayudar a los demás. Versículo 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Debe ser una persona que gobierne bien su casa, ¿verdad? Debe estar sujeta a su esposa, deben estar sujetos sus hijos, que tenga a sus hijos en toda sujeción con toda honestidad, ¿verdad? Porque aquella persona, dice el versículo 5, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces, si esta persona no puede gobernar ni dirigir su propia casa, ¿cómo va a cuidar de la iglesia de Dios? Entonces debe dirigirla bien, sus hijos sujetos, ¿verdad? Su esposa también, hacendosa, no chismosa, no andando de casa en casa, sino, ¿verdad?, siendo gobernada por su esposo. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? También nos está diciendo, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. No debe ser una persona recién convertida, porque se puede envanecer y pueda caer en la condenación que cayó Satanás, o sea, aquel ángel que se convirtió en Satanás. Miremos en Isaías capítulo 14 lo que nos dice ahí, ¿verdad? Cómo cayó aquel ángel que se convirtió en Satanás. Miremos Isaías capítulo 14, versículo 12, dice de la siguiente manera: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, y sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Miramos entonces, ¿verdad?, lo que está diciendo la Escritura, de que ese ángel se ensoberbeció, quiso ser semejante al Altísimo y Dios lo derribó hasta los infiernos. Por lo tanto, el que va a ser un director, un dirigente en la iglesia, un anciano, un obispo, un pastor, no debe ser un recién convertido, porque puede envanecerse y caer en la condenación que cayó el diablo. Versículo 7 nos está diciendo lo siguiente: también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Debe ser una persona que tenga buen testimonio en su comunidad, donde él vive, ¿verdad? De sus vecinos, ¿verdad? En su trabajo, en su estudio, en su entorno, que tenga buen testimonio de las personas de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo de Satanás, del diablo. Ahora que ya dio los requisitos, también tenemos una lista parecida en Tito, capítulo 1, versículo 5 en adelante. Dice así:
Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni rebeldía. Aquí se le agrega, ¿verdad? Algunos que se repiten y otros nuevos, como decir tener hijos creyentes. Estos deben de ser, ¿verdad?, bautizados y deben de estar sujetos, porque dice hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra